de vida. Y vamos a hablar con él sobre los últimos informes de las Naciones Unidas con respecto a la problemática general de las drogas que se presenta básicamente también a la ONU. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Samuel, y a todos tus televidentes. Almirante, el informe, o estos informes que se están presentando, porque continúan presentándose, ¿no es cierto? Son dos que me comentaba que han salido. ¿Cuál es el balance? ¿En qué posición nos ponen? Bueno, a nivel regional, menciona el informe de la JIFE, que a nivel regional usted sabe que son tres los principales países productores de la hoja de coca. Colombia, Perú y Bolivia en ese orden. A nivel regional ha bajado en un aproximadamente 5% la producción de hoja de coca. Los países vienen luchando contra este flagelo que es de carácter internacional, eso es lo que hay que comprender. Este es un problema, la producción, tráfico y consumo continúa siendo uno de los principales problemas en el mundo. Es un problema que tiene connotaciones de carácter económico, social, político y ambiental también. Entonces este es un problema que realmente los diferentes informes, el crimen organizado está de por medio en todo este tema. Básicamente este problema es un problema de oferta y demanda de drogas. Los países ofertantes, que somos tres básicamente para la producción exclusiva del clorhidrato de cocaína, Colombia, Perú y Bolivia, son los países que ofertan la droga y aproximadamente se tiene entre 800 a 1000 toneladas de producción anual. Demandable. Demandable. Y hay países que demandan la droga, que en este caso, de acuerdo al informe, siempre los países demandantes en su mayoría han sido los países de Europa, Norteamérica, y hay otro sector en nuestra región que es los países del Cono Sur, conformados por Brasil, Argentina, Chile y Uruguay, que han aumentado el consumo. Están en crecimiento. Están en crecimiento. Ahora, eso genera un riesgo de poder erradicar la producción por esa demanda debido a que están más cerca a la región, por ejemplo, esos países. O sea, digamos, a los que la distribuyen o los que se meten como el crimen organizado en este desarrollo, entre comillas, de este negocio sucio, ¿les facilitaría tener eso en la región o países de alto consumo más cerca que llevarlos a Europa o a Norteamérica? Definitivamente. Más o menos, por ejemplo, en la región Brasil se ha convertido en un gran consumidor del clorhidrato de cocaína. Y a Brasil lo tenemos al costado. Más o menos podríamos decir de que si México tiene a Estados Unidos al costado como gran país consumidor sí. Y es por eso los problemas que tiene México. A Brasil lo tenemos al costado y es un país que viene incrementando su consumo y, por ejemplo, los medios de comunicación, el desarrollo económico que se tiene con Brasil hacen también que la globalización, el narcotráfico aproveche de esa globalización, aproveche de esa facilidad de los medios, facilidad en transportar las cosas. Y bueno, uno de los temas, por ejemplo, las interoceánicas que estamos haciendo con Brasil, que son muy buenas para el desarrollo económico de los dos países, también contribuya a que el crimen organizado utilice esos medios para facilitar y llevar la droga hacia un país que realmente está incrementando el consumo, ¿no? Como es Brasil. ¿Cómo le sacamos la vuelta a la demanda? Usted me dice que el problema muchas veces no está en la producción, sino en la demanda. O sea, por ende, si erradicamos la demanda, podemos controlar y erradicar el problema de producción. Pero ¿cómo erradicamos la demanda? Sí, definitivamente la demanda constituye el combustible de la oferta de drogas. Si nosotros sacamos como ejemplo que un kilo de clorhidrato de cocaína, que en el Valle del Río Apurimaquene, por ejemplo, está en el BRAE, de $900, ese mismo kilo es pagado en el extranjero
en $100.000. ¿Eso es producto de qué? De la demanda. O sea, mientras los países demandantes sigan pagando esos altos precios en el exterior, entonces este sistema de el flujo del mercado no se puede lamentablemente parar con un decreto supremo o un decreto ley. ¿Legalizar las drogas no sería una posibilidad? Bueno, se viene hablando mucho sobre este tema, ¿no? Lo acaba de proponer el premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa. Sí. Yo le pongo como ejemplo si los las 200.000 personas que actualmente tenemos que están metidas en las drogas y gran parte jóvenes, imagínense si legalizaríamos las drogas. No solamente tendríamos 200.000, sino 1.000.000 o no sé cuántos, ¿no? Entonces es un tema que tiene que ser tratado lógicamente con todos los países, porque hay convenios que han firmado todos los países y este cambio fundamental en esta lucha tiene que darse por consenso, ¿no? Porque muchos, los que sustentan, por ejemplo, la legalización de las drogas, consideran que abrirlas en el mercado, generar libre competencia, haría que en el fondo los precios bajaran, porque la competitividad haría eso y la demanda, ellos consideran, también bajaría, porque el mercado negro es la que maneja y controla este problema. O sea, ¿cuál es la clave para bajar la demanda? ¿Cómo bajar la demanda? ¿Qué hacer? Bueno, uno de los factores de la clave para bajar la demanda es definitivamente la educación. La educación a esos jóvenes que consumen las drogas. Ya nosotros ya hemos pasado de ser un país, no solamente un país productor de drogas, hemos pasado a ser un país consumidor de drogas. ¿Hemos crecido en el consumo también? Hemos crecido en el consumo. De acuerdo a los últimos estudios, por ejemplo, en todas las regiones ha aumentado el consumo. En 10 regiones del país, de las 25, ha aumentado el consumo en más del 250%. Entonces ya nuestros jóvenes, en una encuesta que se hizo en los colegios, y esto es realmente preocupante, una de las encuestas que se hizo en los colegios, un 20% de los alumnos respondió de que la droga se consume dentro de los colegios. O sea, eso es algo realmente preocupante para los padres. Y otra de las maneras que se puede mencionar para atacar este problema de las drogas del consumo es la sensibilización del problema. Realmente hay que sensibilizar, y aprovecho esta entrevista, aprovecho a Willax que tiene la oportunidad de tratar de tocar este tema, porque es uno de los pilares realmente, la comunicación a los padres de familia, a los jóvenes, que entiendan que este es un problema que nos afecta desde el punto de vista económico, social, y que tiene mucha trascendencia en cada una de las familias. Imagínense una familia que tenga un drogadicto dentro de la familia. Del núcleo familiar. No solamente es un problema del drogadicto, es un problema para todo el entorno de la familia, para todos los amigos. Es un terrible problema. Ahora, en el tema de las tendencias políticas, ¿hacia dónde debemos orientarnos? Usted toca dos temas importantes, educación y sensibilización. Pero al parecer no es una buena oferta política hablar de esos dos temas en el rubro de las drogas. Es decir, o nos vamos al extremo, dicen, ¿no? En la oferta política. O somos totalmente radicales en la erradicación, o somos totalmente permisibles y empezamos a hablar de nuevas tendencias como la legalización. Pero ese término de educación y sensibilización es el término medio y no vende tanto. Le pido por favor que me responda después de una interrupción. Vamos entonces el proyecto de reordenamiento vial que se está desarrollando en La Molina, y como estábamos conversando con el almirante Jorge Valencia, director de control de la oferta
de Vida la problemática de la oferta y la demanda en el caso de las drogas y los informes finales de las Naciones Unidas con respecto a esta problemática general de las drogas. ¿En qué posición se encuentra Perú respecto a la región? Colombia y Bolivia acompañan a esta terna maléfica, dicen algunos, otros la consideran esta terna imposible de que se desvincule y se supere. Es decir, por siempre vamos a tener esta problemática. Pero usted hacía un análisis, almirante, y le dejé con la pregunta de los extremos en la toma de decisiones a nivel ejecutivo, a nivel de país, y esta apuesta que creo que está en el medio, que es educación y sensibilización. Y le preguntaba, ¿por qué sí los extremos y por qué no se centra en este impulso? Usted tiene incluso unas cifras de uno de los países del primer mundo como Estados Unidos de cuánto invierte en educación y sensibilización y que aún no ve pues unos resultados óptimos o al 100%. Analicemos esa perspectiva. ¿Por qué sí los costados, los extremos y no estos dos puntos que usted bien tocó y que sí países invierten millones, miles de millones y aún no ven los resultados? Ahí también hay un por qué. ¿Qué pasa? Sí, Samuel, decíamos de que las diferentes políticas que adoptan los países en la lucha contra las drogas giran entre dos extremos, ¿no? Uno, tolerancia cero, y otro, legalización de las drogas, digamos. Entonces, nosotros tenemos como país, el Perú tiene una estrategia integral, una estrategia 2007-2011, que tiene tres ejes fundamentales. Uno, el aspecto de la prevención del consumo. Vemos de que nuestros jóvenes están empezando a consumir, está incrementándose el consumo, y bueno, tenemos que atacar ese problema principal que afecta a la sociedad. El otro es el desarrollo alternativo. A veces hay personas que dicen que el desarrollo alternativo no ha funcionado en el país, pero nosotros sacamos un ejemplo de desarrollo alternativo en la región San Martín. Región San Martín que antes tenía aproximadamente más de 20.000 hectáreas y ahora podemos estar diciendo que tiene 200 a 300 hectáreas. Café y cacao es ahí, ¿no? ¿Qué se ha hecho en la región San Martín? Primero se ha asociado a los agricultores, se les ha capacitado y se les ha dado cadenas productivas. Entonces ahora están exportando. ¿Están exportando qué? Café, cacao y de buena calidad que están teniendo premios internacionales. Uno de ellos, por ejemplo, Wilson Zucaticona, que ha obtenido un premio internacional. Y el otro eje es el de la interdicción. Interdicción que tiene que ver con interdicción de drogas, interdicción de los insumos químicos. No olvidemos de que los insumos químicos que se desvían para la producción de drogas son aproximadamente entre 20 a 30.000 toneladas y todos esos insumos afectan el medio ambiente. Contribuyen a que los peces que están en los diferentes ríos realmente estén totalmente contaminados y esos peces son los que los pobladores lugareños son los que consumen esos peces. Sí. El otro aspecto que se está atacando es el lavado de activos. Uno de los principales importantes temas que tiene el crimen organizado es el lavado de activos. Es su principal poder que tiene el crimen organizado, pero a la vez es su principal debilidad, porque atacando el bolsillo de ellos realmente se va a tener buenos resultados quitándole todo el poder económico que tienen, porque con ese poder económico es el que producen la corrupción. Porque no olvidemos que en todos los países existe la corrupción. La corrupción es un tema en todos los idiomas. Y de eso se vale justamente el crimen organizado para meterse dentro de la sociedad, meterse como un poder debajo de la alfombra.